¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es poder estar nuevamente juntos en esta noche para hablar de esa vida abundante que Dios tiene para nosotros, esa vida abundante que Él tiene preparado para nosotros para poder disfrutar de esta vida y para poder dejar un legado hacia las próximas generaciones. Hemos hablado en la semana pasada de la importancia de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Dios nos da muchas oportunidades para vivir todo lo que Él tiene soñado para nosotros, pero nosotros tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades. Y estuvimos conversando de un pasaje muy interesante que está en 2 Reyes capítulo 13 del versículo 14 al 20. Y hoy vamos a hablar del desafío de la preparación, cómo prepararnos para aprovechar las oportunidades. Porque Dios siempre te va a presentar oportunidades. Ahora, ¿te estás preparando para aprovecharlas? La vida es preparación. Estamos todo el tiempo preparándonos para algo. Por ejemplo, está el preescolar, están las charlas prematrimoniales, hay un preexamen, un preingreso, siempre hay una preparación, algo antes, cosa que no nos gusta. Todos queremos hacer algo inmediatamente, estamos en la edad de lo todo inmediato y lo que es preparatorio no nos gusta prepararnos, a nadie le gusta estudiar, todo el mundo quiere tener las cosas ya. Y todo lo que tiene que ver con lo pre nos molesta. Un examen preocupacional, todo lo que tiene esa palabrita pre es algo que nos molesta y mucho. Sin embargo, para aprovechar las oportunidades que Dios tiene para nosotros, tenemos que prepararnos. Por eso, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando para lo que Dios tiene para tu vida? ¿Te estás preparando para las oportunidades que Dios te va a presentar? Porque Dios quiere que enfrentemos el desafío de que no vivimos al nivel de nuestro potencial, sino que vivimos al nivel de nuestra preparación. Porque por ahí vos tenés un potencial tremendo, pero si no te preparás para usarlo, jamás vas a poder vivirlo. Y no importa la edad que tengas, no importa el tiempo que estés viviendo hoy, Dios quiere prepararte para lo mejor en el futuro. Dios quiere prepararte para eso. El relato de 2 Reyes capítulo 13, versículo 14 al 20, nos habla de un rey, Joás, que recién había sido nombrado rey y que quiere ver a Eliseo. Era un profeta conocido que ya estaba por morir y él quiere recibir una visión de Eliseo, quiere tener dirección para su reinado. Hemos conversado sobre esto la semana pasada, pero vamos a volver a retomar el pasaje para un poco entender de qué se trata la historia. Dice que cuando Eliseo se enfermó de muerte, el rey Joás de Israel lo visitó y echándose sobre él se puso a llorar y exclamó: Padre mío, carro de Israel y su guía. Él no sabía qué hacer como rey y él necesitaba una palabra del hombre de Dios. Y entonces él fue a llorar sobre Eliseo, pero Eliseo no dejó que llorara, sino que le dijo algo que hacer. Y en esta noche Dios te quiere decir ¿qué tenés que hacer para prepararte, para aprovechar las oportunidades que Él te presenta? Porque la mayoría de nosotros, si hiciéramos lo que ya sabemos, podríamos obtener la victoria en nuestras vidas. Pero muchas veces, cosas que sí sabemos que tenemos que hacer, no las hacemos. Eliseo quiere que Joás salga de la apatía y adquiera el resultado que va a obtener si él hace lo que Dios le pide. Entonces Eliseo le dice: toma un arco y algunas flechas. Y él así lo hizo. Abre aquella ventana que da al oriente, le ordenó. Entonces le pidió al rey que pusiera la mano en el arco, y mientras él ponía sus manos sobre las manos del rey, le dijo: dispara. Eliseo quería que viera la victoria antes de pelear la batalla. Es el poder de una vista previa, el poder de poder imaginar lo que Dios va a hacer. ¿Imaginas que Dios te va a usar? ¿Imaginas que Dios va a utilizar tu vida? Aún en medio de tus dolores, de tus angustias, de las cosas que pasás. ¿Crees que Dios puede hacer grandes cosas con vos? Porque ese es el gran problema que enfrentamos muchas veces. Porque lo mejor de tu vida no está atrás tuyo, está delante de vos. Pero tengo mucha edad, o ya pasé muchas cosas, o ya perdí oportunidades. No, lo mejor de tu vida te espera, no es lo que pasó. El diablo es un mentiroso, porque no viste tus mejores días. Lo mejor está por venir. Lo que tenés que hacer es abrir la ventana, dejar de mirar la pared, dejar de pensar en lo que perdiste y empezar a ganar y conseguir lo que te queda.
Y Eliseo lo que le hace ver al rey es que tenía que abrir la ventana, tenía que tomar decisiones. Y esas decisiones eran la clave para lo que iba a enfrentar. Entonces el rey disparó. Esta es la flecha del Señor que completa la victoria sobre Siria. Vencerás completamente a los sirios en Afec, exclamó el profeta. Todo el mundo tiene sirios alrededor, la tribu de Aram, como vimos en el encuentro pasado. Todos tienen una batalla próxima para pelear. Todo el mundo tiene una conquista clave. Y nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene. No sé cuáles son las batallas que tenés que enfrentar, pero tenés que prepararte para aprovechar las oportunidades que Dios te va a dar. Aún en este tiempo tan conflictivo, aún en un tiempo donde parece que todo está en pausa, Dios te invita a prepararte. Dios te invita a prepararte y a que no mires a tu enemigo, a que no mires tu dolor, no mires lo que hoy te está pasando, sino que puedas ver la victoria. Así como le pasó a Pedro, que cuando se miró a Jesús, aquel que caminaba sobre el agua estaba bien, cuando dejó de mirarlo a Jesús, dejó de creer en él mismo, comenzó a hundirse. Tenemos que mantenernos atentos a las promesas que Dios tiene sobre nuestra vida. Atentos a las promesas que Dios tiene sobre nuestra vida. Por eso, la flecha que Dios lanzó es una flecha que le determinaba al rey que iba a ganar. Bueno, hay una flecha volando sobre tu vida que te dice que hay un triunfo para tu vida, pero tenés que aprender a prepararte para aprovechar las oportunidades que Dios te da. Ahora, le dice Eliseo, toma las demás flechas y golpea con ellas el suelo. El rey las tomó y golpeó 3 veces al suelo y se detuvo. 1, 2, 3 y se detuvo. Y Dios nos inspira a que vayamos hacia adelante. Pero el gran problema de este rey es que se detuvo. Eliseo le dijo al rey, toma el arco, le dijo, abre la ventana, toma la flecha, golpea el suelo, pero nunca le dijo, detente. Y hay algo en tu vida, como vimos la semana pasada, que Dios no te dijo que te detengas, que tenés que seguir avanzando, que tenés que seguir trabajando sobre tu matrimonio, sobre tu vida espiritual, sobre tu economía. Él no te dijo que te detengas, a pesar de que a veces no ves nada. Entonces, Eliseo le dice, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, exclamó enojado el profeta, porque entonces habrías derrotado definitivamente a los sirios, pero solo los derrotarás 3 veces. Y después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. A veces vivimos para sobrevivir y no vivimos la vida abundante. Triunfamos en pocas cosas. No disfrutamos todo el potencial que Dios puso en nosotros, porque creemos que ya pasó la oportunidad, que ya terminó la oportunidad, que Dios ya no nos presenta nuevas oportunidades, pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y hay más de Dios para tu vida. No tenés que vivir por debajo de tu potencial. Por eso vamos a ver 2 claves en esta tarde para que nos pueden ayudar para entender el poder de la preparación. En primer lugar, que la preparación es la clave para ganar en la vida. En todo lo que vos te prepares vas a ganar. En el estudio, en el trabajo, la preparación es clave. Ahora, estamos en un mundo instantáneo, donde todo el mundo quiere publicar permanentemente lo que hace, cualquier cosa que dice. La publicación de la vida instantánea es terrible, porque la preparación está subestimada. La preparación no es muy celebrada en nuestra cultura. Todos queremos algo instantáneo, apretar un botón y ¿qué ocurre? Pero la verdad es que en esta era de la indignación instantánea, de la validación instantánea, donde aprendemos a tuitear antes que a pensar, publicamos todo sin darnos cuenta que a veces lo que estamos publicando no es importante. No estoy diciendo nada de esto de la publicación de fotos, estoy hablando de que a veces nuestra vida se queda ahí nomás, en una instantánea chiquita, y Dios tiene cosas más grandes para que publiques. Si vos publicás la instantánea de este tiempo, a veces ni vos creés que podés mirar hacia adelante con expectativa. Pero Dios quiere hacerte darte cuenta que te está preparando para cosas grandes aún en medio de cosas que no entendés. Por eso nunca vas a cumplir tu propósito hasta que te comprometas con tu vida y con tu preparación. Dios te ha colocado en algunos lugares que parecen insignificantes en tu vida.
y la verdad es que a veces voy a decir, bueno, pero ¿qué está preparándome Dios en este trabajo, en esta situación, en este dolor, en esta prueba que estoy pasando? ¿Qué está preparando Dios para mi vida? La batalla se gana o se pierde en la preparación. Y esto es lo que uno aprende del relato de Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 20. En Eliseo, uno diría, tendría que haberle dicho al rey, golpea más veces, o Dios desde el cielo tendría que haberle dado un mensaje. Pero el mensaje acá es que Dios deja muchas cosas en tus manos. Sí, muchas cosas tienen que ver con tus decisiones. ¿Qué tan lejos querés ir vos? ¿Hasta dónde querés avanzar? Y Dios te da a vos la oportunidad de creerle, de confiar y de avanzar, porque Dios no toma las decisiones de tu vida. Dios es soberano, pero Él deja que vos tomes tus propias decisiones, que asumas la responsabilidad de tu vida. Esto es muy importante, tenés que asumir la responsabilidad de tu vida. Las decisiones tienen que ver con lo que vos tenés que hacer. Tenés que hacerte cargo de tu vida, hacerte cargo de tu vida. Ahora, nosotros queremos disfrutar del reconocimiento antes de asumir la responsabilidad de la preparación. La preparación es algo que no nos gusta mucho, pero tenemos que saber de que la batalla se gana o se pierde en la preparación. En lo que estemos viviendo hoy tiene que ver con lo que vamos a vivir mañana. Y esto es cierto en los atletas que se preparan, y también es muy cierto, por ejemplo, en la preparación de los autos de carrera, ¿no? Para que un corredor sea el mejor que sea, tenga un buen auto para correr, el día de la carrera hubo un montón de personas en el garage que estuvieron ajustando piezas, cambiando piezas, modificando, viendo, probando, captando la atención de aquellos detalles mínimos. Mucho trabajo en el garage para que finalmente en la pista todo funciona. Y la verdad es que Dios está más interesado en el garage que en la carrera. Dios está más interesado en la preparación que en lo que va a pasar, porque Dios está trabajando en tu corazón y en el mío. En medio de los dolores que pasamos, en medio de las situaciones que pasamos, Él está trabajando. Dios es un Dios del garage, es un Dios que está en la preparación, está en tu preparación, te está formando, porque en medio de tu preparación también te sigue utilizando. La batalla aún no se había librado, pero Eliseo predijo el resultado basándose en las palabras del rey. Persistencia y preparación. Por eso, tenés que trabajar para tu gran matrimonio, pero en medio de un matrimonio complejo. Tenés que trabajar por una familia feliz, pero en medio de una familia que todavía no es tan feliz. Tenés que trabajar en tu vida de oración, a veces ni ganas de orar tenés. Tenés que trabajar en lo que sea. Se trata del garage. Él es el Dios del garage y está retocando y arreglando las cosas que todavía vos no podés ver. Él te está arreglando, está retocando las piezas, está cambiando piezas en tu vida para que puedas salir a la pista. Lo interesante es que en la preparación Dios te utiliza. En medio de la preparación Él te sigue utilizando. Y en segundo lugar, que la preparación se disfruta cuando uno cambia la perspectiva de la preparación. Si la preparación la vemos como un elemento que no nos gusta, porque a nadie le gusta prepararse, todo el mundo quiere actuar, todo el mundo le gustaría tocar una canción sin ensayarla, o cantar sin conocer la canción, o qué sé yo, ser presidente sin pasar por ser concejal. Pero la verdad es que Dios quiere prepararte en la vida. Y cuando uno se prepara, empieza a ver las cosas desde otra perspectiva. Uno puede decir, bueno, este rey era un holgazán, un hombre que no quería hacer nada. No, fue un hombre que no se preparó para lo que venía hacia adelante. ¿Cuántas veces te detuviste porque lo que estabas viviendo no tenía sentido? Te detuviste en tus proyectos, te detuviste en tus sueños, te detuviste en tu ministerio, te detuviste en tu matrimonio, te detuviste. Veías que no tenía sentido lo que hacías, no veías resultados, y entonces dijiste, basta, esto no es. Dios querrá decirme que no tengo que ir por acá. Por eso no tenés que esperar que la preparación se parezca a la promesa. Eliseo le dice a Joás, golpeá. No le dijo que se detenga, él se detuvo porque no veía sentido en el hecho. Pero la verdad es que el lugar donde Dios más te prepara es en el lugar donde todo te parece más inútil, donde no tiene sentido. ¿Hoy estás viviendo cosas que no tienen sentido? ¿Hoy estás viviendo cosas que no le encontrás vos ningún sentido, ninguna cosa que valga la pena vivirla? ¿Dios te está preparando ahí?
¿Tiene sentido el sufrimiento que estoy viviendo? Dios te está preparando en el sufrimiento. ¿Tiene sentido la espera que estoy teniendo? Dios te está preparando en la espera. Porque no tiene sentido golpear el suelo con algo que se supone que va a volar en el aire. Pero tampoco tenía sentido declarar la victoria con un instrumento que se llama la cruz, ¿no? No tiene sentido matar un gigante con una gomera. No tiene sentido librar una nación con un palo. No tiene sentido. Y la verdad es que la vida con Dios muchas veces no tiene sentido. Dios te invita a hacer cosas sin sentido, porque Él está trabajando en el garage de tu vida. Los leones y los osos no se parecían en nada a Goliat, pero fueron la preparación perfecta para enfrentar el desafío del gigante. Dios te prepara para confiar en Él en medio de la prueba de tu preparación. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo acaba la preparación? Y la preparación en algunos casos no acaba hasta que Él te llama, porque Él te está preparando, Él te está formando para ser como Cristo. En las manos de Dios, tu preparación se vuelve en algo milagroso. Por eso Dios te está preparando, estás en el campo, estás cuidando ovejas, Dios te está preparando y Él está preparándote para que sigas haciendo cosas para Él y para que vivas en el futuro cosas que vos ni podés imaginar. Por eso no es un fracaso estar en la preparación. Todos queremos salir de escena, pero tenemos que prepararnos. ¿Hasta qué edad? Yo tengo 59, tengo que seguir preparándome, pero por supuesto, la vida es una preparación para la eternidad también. Pero mientras tanto, Dios te está formando, te está forjando. Dios me tiene en el garage, porque Él tiene un desafío grande para mi vida. Por eso la clave es confiar en Dios, en que Dios es bueno. ¿Crees que Dios es bueno? ¿Crees que Dios te está preparando para aprovechar oportunidades? ¿Crees que en medio de toda esta confusión que estás viviendo Dios va a hacer algo bueno? ¿Te crees que todas las cosas ayudan a bien? Tomá la flecha y golpea el suelo. ¿Por qué? ¿Y por qué se enojó Eliseo por algo tan simple? Porque él no puede creer lo que vio. Él no podía creer que alguien que tuviera una flecha de la victoria en la mano se negara a hacer lo que tendría que hacer para obtener la victoria. Y en esta noche Dios te invita a creer que lo que tenés en tu mano, tu trabajo, tu familia, tu vida, es algo que Dios puede utilizar para que vivas una vida llena de victoria. Sí, aún en medio de las cosas sin sentido, aún en medio de las cosas que no entendés, tenés que dejarte utilizar por Dios. No creas que esto es un impas. Esto es un tiempo de preparación. No creas que este tiempo de pandemia es un tiempo de espera, es un tiempo de preparación. No entendemos mucho, no sabemos cómo, no vemos nada, pero estamos en el garage y preparémonos para vivir una vida espectacular en todo lo que viene. Es interesante que Eliseo fue un hombre así, un hombre que permanentemente desafió a la gente a hacer cosas, aun cuando no se veían. En el relato de 2 Reyes, capítulo 3, versículo 16 en adelante, tenemos otro hecho donde Eliseo manda a gente a hacer cosas que no tienen sentido. Dice que una profecía de Eliseo al pueblo de Israel le dice: el Señor dice que habrá muchas zanjas en este valle seco. Había una sequía tremenda, los animales y los hombres no tenían que beber y todo estaba mal. Porque dice, pues aunque no vean viento ni lluvia, este valle se llenará de agua y tendrán suficiente para ustedes y para los animales. Fíjense, hagan zanjas aunque no vean nada, hagan zanjas aunque no vean nada. Pero esto es solo el comienzo, porque el Señor les dará la victoria sobre los moabitas. Fíjense, cavás la zanja, se llenan de agua, pero eso es solo el comienzo de lo que va a venir. Y en tu vida puede pasar así. Puede ser que Dios te pida que caves zanjas, aunque no haya agua. Que caves zanjas en tu trabajo, aunque no haya un buen trabajo. Que caves zanjas buscando trabajo, aunque parece que no encuentres. Que caves zanjas con tus hijos, a pesar de que estén rebeldes. Que caves zanjas en tu matrimonio, a pesar de que parece que estuviera ya deshecho. Que caves zanjas en tu ministerio, a pesar de que pareciera que se terminó. Seguí haciendo lo correcto, porque lo mejor está por venir. Conquistarán sus mejores ciudades, aún las que están fortificadas, derribarán sus árboles frutales, taparán todas las fuentes de agua y llenarán de piedra sus campos. Y así fue. Al día siguiente, a la hora de ofrecer el sacrificio de la mañana,
Desde Edom comenzó a correr el agua y todo el lugar quedó inundado. Tenés que hacer zanjas en medio de la sequía. Tenés que hacer zanjas en medio de la sequía. Tenés que golpear las flechas las veces que sean necesarias. Tenés que tirar la flecha en la ventana de oportunidades. Tenés que hacer las cosas aunque no veas nada. Tenés que acostumbrarte a aprovechar la preparación. Y creer que Dios va a hacer algunas cosas increíbles en el futuro. Porque la presión es el momento del crecimiento. Así cuando Jesús estuvo en Getsemaní, se preparaba para lo que iba a venir. El poder de la presión, el poder de la presión, el poder de la preparación. Deja de pedirle a Dios que te quite la vida llena de estrés que tenés. Empezá a pedirle que Él te ayude a manejar el estrés. Dios quiere ayudarte en medio de la presión, del conflicto, de la dificultad, de los dolores, de lo que no ves, de las cosas insatisfechas. Dios te está preparando. Dios te está preparando. Lo que le ocurrió a Elías fue algo distinto, porque Elías en un momento dado de presión se fue. Se fue y la historia nos dice que él se escondió. Pero luego que se escondió, él pudo salir. Y Dios le dice, anda a buscar a Eliseo. ¿Dónde encontró Elías a Eliseo? Dice el relato en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 19, que Elías fue y halló a Eliseo, a quien lo iba a suceder, al profeta que iba a ser un gran profeta igual que él, mientras éste araba en un campo. ¿Por qué no lo fue a buscar en la escuela de profetas? ¿Por qué no fue a buscar a un profeta que ya era profeta? ¿Por qué tenía que buscar a un hombre que estaba arando en el campo? Y dice que dirigía la última de las 12 yuntas que estaban trabajando. O sea que era el último de los 12 que estaba al final de todo arando. No era ni el principal de los labradores. Era el que veía a todos los demás. El que estaba atrás en la fila. El que parecía el último. Ese era Eliseo. Un hombre que cambió historias. Estaba último. Y por ahí vos te sentís así en la vida. Te sentís último, relegado. Como que nada vale. Pero encontró a Eliseo arando. Y su llamado era ser profeta. Pero Dios no le dio clases de profecía, le dio clases de trabajo, de dolor, de sufrimiento, de resistencia. Y eso puede ser que te esté dando vos. A veces pareciera de que Dios, en medio de todas estas cosas, Él tendría que darte un llamado celestial. No, Él te está preparando lo común y lo cotidiano. Él está forjando tu carácter para utilizarte para grandes cosas para Él. Eliseo entendió el principio de la preparación. La provisión siempre aguarda la preparación. Eliseo entendió que no es la flecha que vuela por el aire la que da la victoria. Es el trabajo de base, la preparación, son las cosas que no se ven. Por eso, es posible que el pre sea mucho más importante que el post. Es posible que lo que pase en el garage, lo que pase en tu corazón, es mucho más importante de lo que soñás en tu vida. Y Dios te está preparando. Te está preparando para disfrutar de las promesas que Él te dio. Por eso, Él está haciendo cosas grandes en esta temporada en tu vida. ¿Las estás aprovechando? Si querés aprovechar las oportunidades que Dios te da, tenés que creer de que Dios está trabajando en tu vida en medio del dolor. Por eso, la perseverancia es la clave para disfrutar las promesas de Dios. Si sabés que Dios te está preparando, Él te va a levantar. Si sabés que Dios te está preparando, Él te va a levantar. Dios tenía una asignación clave para Eliseo y Dios también tiene para vos una asignación. Dios tiene futuro para tu vida, aún en medio de cosas que no ves, aún en medio de situaciones que parecen extrañas, aún en medio de dolores que está pasando. Por eso, ahora tenés que aprender a arar corazones duros, dejando que Dios trabaje en tu propio corazón. Nada de lo que pasaste se va a desperdiciar, nada. Ni una gota que derramaste se va a desperdiciar. Nada de lo que hayas pasado fue en vano. Siempre Dios estuvo trabajando y estará trabajando en tu vida. Siempre Dios tuvo un propósito en su mente en todo lo que estás pasando. Dios está obrando en tu vida, aún en tus malas decisiones, aún en las cosas que le erraste.
Dios siempre tiene la posibilidad de redimir las cosas que nosotros no entendemos. Y por eso en esta noche la flecha de Aram, la flecha hacia Siria, está volando sobre la vida de todos los que hagan un trabajo de preparación. Y vos estás dispuesta a obtener la victoria. Tenés que aprovechar las oportunidades, pero tenés que darte cuenta de la importancia de la preparación, el desafío de la preparación, el desafío de prepararte en medio del dolor, el desafío de prepararte en medio de lo que no entendés. Por eso, ¿cómo puede confiar Dios en vos hasta que no estés listo para ser fiel donde estás? El que es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. Dios te está preparando hoy. Algunos dicen, bueno, ¿hasta cuándo? Dios te está preparando. Dios te va a utilizar en medio de la preparación y después de la preparación. Porque Dios es un Dios del garage y Dios le interesa mucho lo que está pasando en tu vida hoy. Y Dios está utilizando ya lo que está pasando en tu vida hoy. Dios te está cultivando tu llamado en este momento. Y podría tenerte en el garage el tiempo que Él considere necesario. Él podría desarmarte para que cuando llegues a la pista estés construido para poder llegar hasta la última vuelta como triunfador. Por eso, te estás preparando en esta noche. Dios te ve, Dios te está preparando, Dios tiene un propósito para tu vida y se va a cumplir. No sé cuándo lo vas a ver, pero tenés que estar preparado. ¿Estás listo? ¿Estás listo para aprovechar las oportunidades? ¿Estás listo para vivir el poder de la preparación? ¿Estás listo para creer que en el garage Dios hace cosas increíbles? Estate preparado porque Dios tiene un futuro para tu vida. Por eso, cuando uno cree que la vida ya no tiene sentido, te está preparando para lo que Dios va a hacer para tu vida. Dios quiere que entiendas que el desafío de vivir en medio de la preparación es lo que te va a estar preparando para lo que viene. El desafío de la preparación. Por eso no sé qué estás viviendo hoy, cómo estás viviendo, qué está pasando en tu vida. Pero Dios no deja de utilizar cada cosa que pasa en tu vida. No sientas esto como un impas, no sientas esto como un parate. Dios lo va a utilizar para bien tuyo, pero especialmente para bien de mucha gente. Tu vida es útil. Por eso no te quedes en el dolor, no te quedes en la amargura. Confía en Dios en medio de las angustias, porque Él está trabajando en tu vida. El desafío de la preparación. Para aprovechar las oportunidades de Dios, tenés que desafiarte a aprovechar cada minuto de tu preparación. Dios te está preparando, por eso confía en Él, porque Dios es bueno. Cree que Dios es bueno, cree que Dios es bueno. Y en esta mañana y noche te invito a entregarte en Él y decirle, Dios, prepárame. Dios, creo que me está preparando. Dios, dejo de renegar por lo que estoy viviendo. Dios, dejo de sufrir por lo que estoy pasando. Hoy quiero disfrutar de la preparación. No me gusta, no lo entiendo, no quiero vivir esto, pero creo que estás trabajando. Creo que estás trabajando en mi vida y creo que voy a poder aprovechar las oportunidades que tenés para mí. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Dios. No sé cómo estás, no sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu vacío, no sé cuál es esa situación que ya no podés soportar más, pero Dios te está preparando. Dios es un Dios del garage, Dios es un Dios del garage. Ahí está cambiando piezas, ahí está ajustando lo necesario, ahí está haciendo lo que tiene que hacer para que tu vida brille, Mientras tanto, brilla donde estás, porque eso es lo que Dios quiere hacer en vos. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta palabra tan clara. Señor, no queremos detenernos para hacer lo que tenemos que hacer. No queremos desperdiciar ni un minuto de la vida que tenemos para vivir. No queremos desaprovechar las oportunidades, pero tampoco queremos aprovechar este tiempo de preparación. Cada uno está viviendo un tiempo de preparación. Puede ser en nuestra familia, puede ser en la economía, puede ser en la salud, puede ser en los dolores que uno tiene internos, puede ser en la soledad, puede ser en la bronca, el enojo, la impotencia. Señor, pero en medio de todo esto, sabemos que estás trabajando y que sos bueno y que lo mejor para nosotros está por venir. Lo creemos, Señor. Creemos en el poder de la preparación. Creemos que podemos enfrentar el desafío de la preparación. Que cada cosa que nos pasa, vos la podés utilizar para el bien de nosotros, pero especialmente para el bien de muchas personas. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos confiar en vos. Gracias, Señor, porque convertiste la cruz en una victoria. Y gracias porque cualquier dolor que hoy pasamos puede convertirse en una victoria si aprendemos a prepararnos
en medio de estas cosas que estamos pasando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho y que puedas disfrutar de esta vida abundante en medio de la preparación que te habilita para poder aprovechar las oportunidades que Dios siempre te presenta.